Mi nombre es Carmen, y esta es la historia de cómo un día que comenzó como el peor de mi vida se convirtió en el momento que lo cambió todo para siempre. Nunca pensé que una decisión tomada en segundos podría transformar no solo mi futuro, sino la forma en que me veo a mí misma. Pero antes de contarte lo que pasó aquel martes de octubre, necesito que entiendas quién era yo antes de ese encuentro que cambió mi destino. Tenía 32 años y me sentía como si hubiera vivido 100. Madre soltera de 2 niños hermosos, Sofía de 8 años y Mateo de 5. Trabajaba en 3 empleos diferentes solo para mantener nuestro pequeño apartamento en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Por las mañanas limpiaba oficinas desde las 5 hasta las 8, luego corría a casa para preparar a los niños para la escuela. Después trabajaba en una cafetería desde las 10 hasta las 4. Y por las noches planchaba ropa para las familias del barrio rico hasta que mis ojos ya no podían más. Mi rutina era como una máquina perfectamente cronometrada de supervivencia. Sonaba la alarma. Las 4:15 de la mañana y yo saltaba de la cama como si fuera un resorte roto. No había tiempo para pereza o autocompasión. Me lavaba la cara con agua fría para despertarme completamente, me recogía el cabello en una cola de caballo apretada. Y me ponía mi uniforme de limpieza, pantalón negro gastado y una blusa blanca, que había visto días mejores. El edificio de oficinas donde trabajaba por las mañanas era como un mundo paralelo al mío. 30 pisos de cristal y acero donde se tomaban decisiones que movían millones de pesos. Mientras yo me arrastraba entre los escritorios, recogiendo basura y limpiando manchas de café, los ejecutivos llegaban alrededor de las 8. Cuando yo ya había limpiado 3 pisos completos, me veían pasar con sus maletines de cuero caro y sus trajes perfectamente planchados. Pero para ellos yo era invisible. Solo otra mujer de la limpieza que formaba parte del paisaje. Recuerdo vívidamente una mañana cuando uno de los gerentes derramó su café sobre mi uniforme recién lavado. Ni siquiera se disculpó, solo me miró con molestia. Como si fuera mi culpa estar en su camino, tuve que trabajar el resto del día con esa mancha café oscura en mi blusa, sintiéndome aún más invisible e insignificante. Después de limpiar oficinas, corrí a casa para despertar a mis hijos. Sofía, mi pequeña adulta de 8 años, ya había aprendido a ser independiente por necesidad. Se levantaba sola, se cepillaba los dientes. Y a menudo ayudaba a vestir a Mateo. Ver a una niña tan pequeña cargar con responsabilidades que no le correspondían me partía el corazón todos los días. Mateo, mi bebé de 5 años, todavía necesitaba más atención. Era un niño sensible que sufría pesadillas frecuentes, probablemente porque podía sentir mi estrés constante aunque yo tratara de ocultárselo. Muchas mañanas lo encontraba en mi cama, habiendo llegado ahí durante la noche, buscando la seguridad que yo a veces no me sentía capaz de darle. El desayuno era siempre lo mismo, avena con un poco de leche en polvo, y sí tenía suerte. Una venene partida en 2 para que compartieran. Los niños nunca se quejaban, pero yo sabía que veían a sus compañeros de clase comer galletas, cereales de colores, jugos de frutas, cosas simples que para nosotros eran lujos inalcanzables. Llevaba a los niños a la escuela caminando, porque el autobús costaba dinero que necesitábamos para otras cosas. Era una caminata de 20 minutos que yo convertía en un juego, inventando historias sobre las casas que pasábamos, haciendo que contaran los perros que veían. Cualquier cosa para que no se sintieran diferentes por no tener auto como las otras familias. En la puerta de la escuela era donde más sentía nuestra diferencia social. Las otras madres llegaban en autos relucientes, vestidas con ropa de marca, maquilladas y peinadas como si fueran a una reunión importante. Se saludaban entre ellas con besos en las mejillas y conversaciones sobre vacaciones, clases de piano, cumpleaños en salones de fiestas caros. Yo me quedaba en la periferia, despidiendo rápidamente a mis hijos antes de correr al trabajo. No tenía tiempo para socializar y además me sentía tan fuera de lugar en mi ropa de trabajo que prefería mantenerme invisible. Las pocas veces que alguna madre me dirigía la palabra, era para preguntarme si conocía alguna empleada doméstica disponible. Asumían automáticamente que yo debía conocer gente de servicio porque claramente pertenecía a esa categoría. La cafetería donde trabajaba se llamaba El Raume Divino y quedaba en una zona comercial de clase media. Era un lugar acogedor con paredes amarillas, plantas colgantes y el aroma constante de café recién molido. Cuando conseguí ese trabajo, pensé que había tenido suerte. El sueldo era mejor que otros trabajos similares y me gustaba el ambiente, pero la realidad del trabajo diario era agotadora. Pasaba 6 horas de pie, corriendo entre mesas, tomando órdenes, sirviendo comida caliente, limpiando derrames, sonriendo aunque me doliera todo el cuerpo. Mis pies se hinchaban tanto que por las noches tenía que remojarlos en agua con sal para poder caminar al día siguiente.
la señora Patricia, mi jefa. Era una mujer de 50 años que había heredado la cafetería de su madre. Era el tipo de persona que había tenido privilegios toda su vida pero no se daba cuenta. Me trataba como si fuera su propiedad personal, gritándome por errores menores, criticando mi apariencia. Recordándome constantemente que empleadas como yo eran fáciles de reemplazar. Los clientes también tenían sus peculiaridades. Estaban los regulares que venían todos los días, don Roberto. Un jubilado que pedía el mismo café con leche y media luna. Siempre se sentaba en la mesa junto a la ventana y me contaba historias de sus nietos. Era uno de los pocos que me trataba como persona real. Luego estaban las señoras de sociedad que venían a almorzar y hablar de sus vidas perfectas mientras yo recogía sus platos medio llenos, sabiendo que esa comida desperdiciada hubiera alimentado a mis hijos por 2 días. Había días en que los clientes eran particularmente difíciles. Gente que se quejaba porque su café estaba muy caliente o muy frío, que me gritaba porque la mesa no estaba limpia a su estándar. Que me trataba como si fuera invisible cuando necesitaba algo pero muy visible cuando algo salía mal. Aprendí a tragar mi orgullo, a disculparme por cosas que no eran mi culpa. A sonreír aunque por dentro me sintiera humillada. El trabajo nocturno planchando ropa era quizás el más solitario. Las familias del barrio rico me dejaban montañas de ropa en bolsas y yo me las llevaba a casa para plancharlas durante la noche. Me instalaba en la cocina con la tabla de planchar, un ventilador viejo que hacía más ruido que brisa y la televisión de fondo para no sentirme tan sola. Planchaba camisas de seda que costaban más que mi sueldo mensual. Vestidos de diseñador que nunca podría permitirme, ropa interior de encaje que era más cara que toda mi ropa junta. Cada prenda que planchaba era un recordatorio de la vida que nunca tendría. De los lujos que estaban completamente fuera de mi alcance. Los fines de semana no existían para mí. Sábados y domingos trabajaba limpiando casas particulares, mientras mis hijos se quedaban con doña Mercedes, mi vecina de 70 años que se había convertido en su abuela adoptiva. Era una mujer dulce que había criado 5 hijos sola después de enviudar joven y entendía mi lucha mejor que nadie. Doña Mercedes nunca me cobraba por cuidar a los niños, aunque yo insistía en pagarle algo. Mija, me decía siempre, estos niños son mi alegría. Usted ya tiene suficientes gastos. Su bondad me hacía llorar a veces, porque me recordaba que todavía existían personas buenas en el mundo. Las casas que limpiaba los fines de semana eran como museos de vidas que nunca entendería. Mansiones con más habitaciones de las que mis hijos y yo habíamos visto en toda nuestra vida, con jardines más grandes que nuestro apartamento entero. Con closets llenos de ropa que probablemente nunca se usaba. Las señoras de estas casas me trataban con una amabilidad distante como se trata a una mascota bien portada. Me ofrecían agua, me daban instrucciones detalladas sobre cómo querían que limpiara cada superficie y luego desaparecían para hacer sus actividades de fin de semana. Clases de yoga, almuerzos con amigas, compras en centros comerciales exclusivos. Mientras yo restregaba sus pisos de mármol, limpiaba sus baños de lujo y aspiraba sus alfombras persas. Ellas vivían vidas que parecían sacadas de revistas. Sus hijos tomaban clases de natación, piano, inglés. Tenían habitaciones llenas de juguetes caros, computadoras, videojuegos. Ver todo eso me llenaba de una tristeza profunda, no por envidia exactamente, sino por la injusticia de que algunos niños nacieran con tanto, mientras los míos tenían que conformarse con tan poco. Rodrigo, el padre de mis hijos, nos había abandonado cuando Mateo tenía apenas 2 años. No fue una separación gradual o una decisión discutida. Un día simplemente no regresó a casa del trabajo. Esperé toda la noche, llamé a sus amigos, a su familia. Incluso fui a su oficina. Nadie sabía dónde estaba. 3 días después encontré una nota en la mesa de la cocina. Con su letra descuidada había escrito, Carmen. Necesito encontrarme a mí mismo. No estoy listo para ser padre ni esposo. No me busques. Cuida bien a los niños. Eso fue todo. 5 años de relación, 2 hijos hermosos. Y él lo resumía todo en 4 líneas escritas a mano. Al principio no podía creerlo. Seguía esperando que apareciera, que me dijera que todo había sido un malentendido, que estaba pasando por una crisis temporal. Sofía, que tenía apenas 3 años, preguntaba todos los días cuándo volvería papá. Mateo era muy pequeño para entender, pero lloraba más de lo normal. Como si sintiera que algo fundamental había cambiado en nuestro mundo. Los primeros meses, después de que se fuera, fueron los más oscuros de mi vida. Tenía que trabajar, cuidar a 2 niños pequeños y procesar mi propio dolor al mismo tiempo. Había noches en que me quedaba despierta, llorando silenciosamente para que los niños no me oyeran, preguntándome qué había hecho mal, en qué había fallado como mujer y como pareja.
La situación económica se volvió desesperante casi inmediatamente. Rodrigo ganaba la mayor parte del dinero en nuestra casa, y aunque no era un sueldo alto, su ausencia significó que, de repente, tenía la mitad de ingresos pero los mismos gastos. Tuve que mudarme a un apartamento más pequeño y más barato, en un barrio menos seguro. Pero era lo único que podía permitirme. Busqué trabajo por todas partes. Sin educación universitaria y con 2 niños pequeños, mis opciones eran limitadas. Muchos empleadores ni siquiera me consideraban cuando mencionaba que era madre soltera. ¿Qué va a hacer cuando los niños se enfermen?, me preguntaban. ¿Quién los va a cuidar si tiene que trabajar? Horas extra, como si ser madre me descalificara automáticamente para cualquier trabajo decente. Finalmente conseguí el trabajo de limpieza en las oficinas. El horario de madrugada era perfecto porque podía trabajar mientras los niños dormían, pero también significaba que vivía en un estado constante de agotamiento. Dormía 3 o 4 horas por noche, siempre con un oído puesto en caso de que los niños me necesitaran. El dinero nunca alcanzaba. Cada mes era un malabarismo imposible entre cuentas por pagar y necesidades básicas. La renta, la comida, los servicios públicos, la ropa para los niños que crecían constantemente, los materiales escolares. Las consultas médicas cuando se enfermaban. Siempre faltaba algo. Había meses en que comía una sola vez al día para asegurarme de que mis hijos tuvieran suficiente comida. Les decía que no tenía hambre, que había comido en el trabajo, cualquier mentira para que no se sintieran culpables. Perdí tanto peso que mi ropa me quedaba grande, pero no tenía dinero para comprar ropa nueva. Así que aprendí a coser y ajustar lo que tenía. Los servicios públicos eran una lucha constante. Recibía avisos de corte de luz casi todos los meses. A veces tenía que elegir entre pagarla electricidad o comprar medicinas cuando los niños se enfermaban. Viví varios días sin luz, usando velas por las noches y diciéndoles a los niños que era una aventura de camping en casa. Una vez se me enfermó Sofía, con fiebre muy alta, y tuve que llevarla a urgencias. La cuenta del hospital era más de lo que ganaba en 2 meses. Hice un plan de pagos que me tomaría años completar, pagando una pequeña cantidad cada mes. Durante esos años, cada peso extra que ganaba se iba a esa deuda médica. Los cumpleaños de mis hijos eran especialmente dolorosos. Veía cómo sus amiguitos tenían fiestas elaboradas con payasos, castillos inflables, mesas llenas de regalos caros. Yo les hacía pasteles caseros con ingredientes básicos, les compraba un regalo pequeño del mercado de pulgas, y trataba de hacer que se sintiera especial con decoraciones hechas en casa. Sofía, siendo la mayor, entendía más nuestra situación. A veces la escuchaba decirle a sus amiguitos que no podía invitarlos a casa porque mamá está muy ocupada. Mi niña de 8 años ya había aprendido a protegerme, a cubrir nuestra pobreza con excusas educadas. Eso me rompía el corazón más que cualquier humillación que yo pudiera sufrir. Mateo era más inocente, pero también más sensible a mi estrés. Había desarrollado algunos tics nerviosos, se chupaba el dedo cuando estaba ansioso, tenía pesadillas frecuentes. A veces se orinaba en la cama durante periodos particularmente difíciles. El pediatra me dijo que necesitaba terapia psicológica, pero no tenía dinero para pagarla. Los otros padres en la escuela me trataban con una mezcla de lástima e incomodidad. Algunas madres me ofrecían ropa usada de sus hijos, siempre con esa sonrisa condescendiente que me hacía sentir como una indigente. Otras simplemente me evitaban, como si la pobreza fuera contagiosa. Había una madre en particular, la señora Alejandra, cuyo hijo estaba en la misma clase que Sofía. Era una mujer perfectamente arreglada que siempre vestía ropa de marca y manejaba un auto BMW blanco. Un día me acorraló en la puerta de la escuela. Carmen, me dijo con voz melosa. He notado que Sofía siempre usa la misma mochila. Mi hija tiene varias que ya no usa. ¿Te gustaría que te diera una? Lo dijo delante de otras madres, como si fuera un acto de caridad pública que la hiciera ver generosa. Quise decirle que no, mantener mi dignidad intacta, pero la mochila de Sofía realmente estaba cayéndose a pedazos. Las correas estaban rotas y tenía que cargar sus libros en una bolsa de plástico algunos días. Tragué mi orgullo y acepté su generosidad, odiándome a mí misma por tener que depender de la lástima de otros. El aislamiento social era casi tan doloroso como la pobreza. No tenía tiempo ni dinero para actividades sociales, mientras otras madres se reunían para cafés, almuerzos o noches de juegos. Yo trabajaba o dormía las pocas horas que podía. Gradualmente me volví invisible en mi propia comunidad, conocida pero no incluida, vista pero no considerada. Los fines de semana eran especialmente solitarios, mientras las familias iban a parques, centros comerciales, restaurantes. Nosotros nos quedábamos en casa viendo televisión o jugando juegos que no costaran dinero.
A veces llevaba a los niños a caminar por el parque público, pero incluso eso me recordaba todas las cosas que no podíamos hacer. No podíamos comprar helados del vendedor. No podíamos alquilar bicicletas, no podíamos comer en el café del parque. Mi autoestima se deterioró tanto que dejé de mirarme al espejo más de lo necesario. Veía a una mujer cansada, con ojeras profundas, cabello sin cortar en meses, ropa gastada y mal ajustada. No me reconocía como la joven que una vez había soñado con ser maestra, que había creído en el amor eterno, que había pensado que trabajar duro era suficiente para asegurar una vida decente. Las noches eran las peores, después de acostar a los niños. Me sentaba en el borde de mi cama y sentía el peso de toda mi vida aplastándome. La responsabilidad de mantener a dos personas pequeñas que dependían completamente de mí, la presión constante de conseguir dinero. La soledad de no tener a nadie con quien compartir las decisiones difíciles. Había noches en que me preguntaba si mis hijos estarían mejor sin mí, si tal vez una familia con más recursos podría darles la vida que yo no podía proporcionarles. Esos pensamientos me aterrorizaban, pero venían durante mis momentos más oscuros, cuando me sentía como la peor madre del mundo. También había días buenos. Por supuesto, momentos en que Sofía me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Momentos en que Mateo me traía un dibujo que había hecho en la escuela, siempre de nuestra familia de 3. Siempre con grandes sonrisas dibujadas en nuestras caras. Esos momentos me recordaban por qué seguía luchando. Los pequeños logros de mis hijos me llenaban de un orgullo feroz. Cuando Sofía ganó un concurso de lectura en la escuela, lloré de alegría. Cuando Mateo aprendió a atarse los zapatos, celebramos como si hubiera ganado la lotería. Estos niños estaban floreciendo a pesar de nuestras circunstancias. Y eso me daba esperanza. Doña Mercedes se había convertido en mi confidente y mi sostén emocional. Había noches en que, después de que los niños se durmieran, tocaba su puerta y me sentaba en su cocina a tomar té y desahogarme. Ella me escuchaba sin juzgar, me consolaba cuando lloraba. Y siempre me recordaba que era más fuerte de lo que creía. Mija, me decía, usted está creando 2 niños extraordinarios prácticamente sola. Eso no lo hace cualquiera. Sus hijos van a recordar que su mamá nunca se rindió, que luchó por ellos todos los días. Esa es la herencia más valiosa que les puede dejar. Sus palabras me sostenían en los días más difíciles, pero no podían cambiar la realidad práctica de mi situación. Seguía siendo una mujer pobre, invisible para la mayor parte del mundo, luchando día a día solo para sobrevivir. Y así llegamos a aquel martes de octubre que cambió todo. Esa mañana había comenzado peor que la mayoría. Me desperté con un dolor de cabeza severo que me pulsaba detrás de los ojos. Sofía había tenido pesadillas otra vez y había pasado la mitad de la noche en mi cama, pateándome las costillas y hablando en sueños sobre monstruos que la perseguían. Mateo había amanecido con fiebre de nuevo. Parecía que cada 2 semanas se enfermaba de algo. Y yo vivía en terror constante de que fuera algo serio que no pudiera permitirme tratar. Lo toqué y estaba ardiendo. Pero no podía faltar al trabajo porque ya había faltado 2 veces ese mes por emergencias familiares. Le pedí a doña Mercedes que cuidara a Mateo por unas horas mientras yo iba a limpiar las oficinas. Ella aceptó inmediatamente, como siempre. Pero pude ver en sus ojos esa mezcla de preocupación y cansancio. Me estaba convirtiendo en una carga para la única persona que tenía y eso me partía el alma. En las oficinas, todo salió mal desde el primer momento. El elevador estaba dañado, así que tuve que subir los 18 pisos por las escaleras cargando todos mis materiales de limpieza. Llegué al piso jadeando y sudando y ya estaba atrasada en mi horario. El supervisor, el señor Martínez, me estaba esperando con cara de pocos amigos. Era un hombre bajito y barrigón que compensaba su estatura con autoritarismo exagerado. Me regañó por llegar tarde, aunque sabía perfectamente que el elevador no funcionaba. Señora, me dijo con tono despectivo, si no puede cumplir con sus horarios, hay muchas otras personas que sí pueden hacerlo. No me atreví a explicarle sobre Mateo enfermo o el elevador. Solo me disculpé y empecé a trabajar lo más rápido que pude. Pero la prisa me hizo cometer errores. Derramé agua jabonosa en uno de los pasillos principales, justo cuando llegaba el primer grupo de ejecutivos. Uno de ellos, un hombre alto con traje caro, resbaló y casi se cae. No se lastimó, pero se manchó los zapatos italianos. Me gritó delante de todos, diciéndome que era una idiota, que gente como yo no debería estar trabajando en edificios decentes. Limpié el desastre con las mejillas ardiendo de vergüenza. Mientras los otros ejecutivos pasaban a mi lado, murmurando comentarios sobre la calidad del personal de limpieza. Nadie me defendió. Nadie dijo que había sido un accidente o que el hombre había sido excesivamente cruel. Yo era invisible para ellos, excepto cuando causaba problemas. Después corrí a casa para revisar a Mateo.
Su fiebre había subido aún más, y doña Mercedes me sugirió llevarlo inmediatamente al médico. Pero era martes, mi día de mayor trabajo en la cafetería. Y además no tenía dinero para una consulta médica privada. La clínica pública tenía una lista de espera de semanas. Le dije a doña Mercedes que esperaríamos a ver cómo se sentía por la tarde. Aunque por dentro me estaba muriendo de preocupación. ¿Qué clase de madre era que no podía llevar a su hijo enfermo al médico? ¿Qué pasaría si empeoraba mientras yo estaba trabajando? Llegué a la cafetería Rome Divino con 20 minutos de retraso. Lo que significó otra reprimenda de la señora Patricia. Estaba particularmente irritable ese día porque había tenido problemas con otro empleado y decidió desquitar su mal humor conmigo. Carmen, me gritó delante de todos los clientes, ¿cree que este negocio funciona solo? Llegué tarde una vez más y va a estar buscando trabajo en otro lado. El restaurante estaba lleno de clientes del almuerzo. Y todos se giraron a mirarme. Sentí que mis mejillas se ponían rojas como tomates. Pero solo pude murmurar una disculpa y ponerme mi delantal lo más rápido posible. El resto del turno fue una pesadilla. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Se me olvidó una orden y una mesa tuvo que esperar 40 minutos por su comida. Se me cayó una bandeja con 5 tazas de café, manchando la ropa de 2 clientes importantes que estaban teniendo una reunión de negocios. Uno de los clientes era una mujer elegante vestida con un traje blanco inmaculado que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses. El café le manchó la falda y la blusa, y se puso histérica. Mire lo que hizo. Me gritó poniéndose de pie dramáticamente. Este traje es de diseñador. Vale una fortuna. ¿Cómo va a pagar esto? La señora Patricia llegó corriendo, se disculpó profusamente con la cliente, y me miró como si quisiera matarme ahí mismo. Carmen, me dijo con voz temblorosa de ira, vaya a buscar los productos de limpieza y arregle este desastre inmediatamente. Mientras limpiaba el café derramado en el piso, la mujer del traje blanco seguía gritando sobre la incompetencia del personal. Sobre cómo gente como yo era la razón por la que este país no progresaba. Sobre cómo debería estar agradecida de tener cualquier trabajo. Sus palabras se clavaron en mi pecho como puñales. No era solo la humillación pública, era la forma en que me hablaba. Como si fuera menos que humana, como si mi valor como persona estuviera determinado por mi clase social. Los otros clientes me miraron con esa mezcla de molestia y desprecio que ya conocía tan bien. Algunos sacudían la cabeza con desaprobación. Otros murmuraban entre ellos sobre la calidad del servicio. Nadie me defendió. Nadie dijo que había sido un accidente o que la reacción de la mujer era exagerada. Después del incidente, la señora Patricia me llevó a la parte trasera del restaurante y me gritó por 10 minutos seguidos. Me dijo que era una inútil, que debería estar agradecida de tener trabajo, que si volvía a pasar algo así, me despediría inmediatamente sin referencias. ¿Sabe cuántas mujeres estarían felices de tener su trabajo? Me preguntó retóricamente. Cientos. Miles. Así que deje de comportarse como si me hiciera un favor trabajando aquí. Me quedé el resto del turno, sintiéndome como la peor madre, la peor empleada, la peor persona del mundo. Cada vez que un cliente me miraba, sentía que podían ver mi fracaso, mi pobreza, mi total falta de valor como ser humano. Cuando por fin terminó mi turno a las 4 de la tarde. Estaba quebrada por dentro, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Me dolía todo el cuerpo como si hubiera sido atropellada por un camión. Tenía la cabeza palpitando, el estómago revuelto por los nervios y sentía como si llevara una piedra enorme en el pecho. Decidí caminar a casa por una ruta diferente, una que pasaba por el barrio rico de la ciudad. No sé exactamente por qué lo hice, tal vez quería castigarme más. Ver todo lo que nunca podría tener. Tal vez esperaba que caminar más me ayudara a calmar mi ansiedad antes de llegar a casa con los niños. Las calles del barrio rico eran como otro planeta. Todo estaba perfectamente limpio y ordenado, con jardines impecables, autos lujosos estacionados en entradas de mármol, y casas que parecían palacios. Era como caminar por el set de una película sobre vidas perfectas. Los porteros de los edificios me miraban con sospecha evidente. Una mujer pobre en uniforme de trabajo no tenía nada que hacer en esas calles. Las señoras que sacaban a pasear a sus perros de raza me evitaban cruzándose de acera, como si mi presencia pudiera contaminar su espacio perfecto. Me sentía como una intrusa en un mundo al que nunca pertenecería. Cada casa que veía era un recordatorio de todo lo que mis hijos nunca tendrían: jardines donde jugar, habitaciones espaciosas, seguridad económica, padres que no tenían que trabajar 18 horas al día solo para sobrevivir. Fue entonces cuando llegué al estacionamiento del edificio de oficinas corporativas más lujoso de la zona. Era una estructura de cristal y acero de 40 pisos que se alzaba hacia el cielo como un monumento al poder económico.
El estacionamiento estaba semivacío, con solo algunos autos caros dispersos por el área. Y ahí fue cuando lo vi. Al principio pensé que era mi imaginación, producto del cansancio extremo y el estrés emocional, pero no. En el asiento trasero de un auto negro BMW, había un hombre claramente atado, sus manos estaban amarradas, detrás de la espalda, tenía los ojos vendados con lo que parecía ser una corbata. Y su boca estaba sellada con cinta plateada. Mi primera reacción fue correr, alejarme de ahí lo más rápido posible y fingir que no había visto nada. No era mi problema. Yo tenía suficientes problemas propios como para meterme en situaciones peligrosas. Además, ¿qué podía hacer yo? Solo era una mujer pobre, invisible, insignificante. Nadie me creería si llamaba a la policía. Probablemente pensarían que estaba loca o que era algún tipo de estafa. Pero algo me detuvo cuando ya había empezado a alejarme. El hombre había logrado mover la cabeza en mi dirección, y aunque tenía los ojos vendados, estaba haciendo movimientos desesperados con la cabeza, como si hubiera sentido mi presencia y me estuviera pidiendo ayuda silenciosamente. En ese momento vi en sus movimientos tentar nuevamente continuar editar desesperados, algo que reconocí inmediatamente. La misma indefensión que yo sentía todos los días de mi vida. La misma sensación de estar atrapado en una situación imposible, sin poder hacer nada para cambiarla. Y entonces algo cambió dentro de mí. Por primera vez en años, me sentí necesaria. No invisible, no inútil, no insignificante. Alguien me necesitaba realmente y tal vez, solo tal vez, yo podía marcar una diferencia verdadera en la vida de otra persona. Miré alrededor cuidadosamente para asegurarme de que no había nadie vigilando el auto. El estacionamiento estaba completamente desierto, y las ventanas del edificio de oficinas estaban oscuras como espejos negros. Era como si el universo hubiera conspirado para que yo fuera la única persona que podía ayudar a este hombre en este momento exacto. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras me acercaba lentamente al auto. Con cada paso que daba, mi mente me gritaba que me fuera, que esto era peligroso, que no era mi responsabilidad. Pero algo más fuerte me empujaba hacia adelante. Cuando llegué al auto, pude ver al hombre más claramente. Era mayor que yo, tal vez de 45 años, vestido con un traje caro que estaba arrugado y sudoroso. Tenía el cabello oscuro con algunas canas en las sienes, y aunque no podía ver sus ojos por la venda, su postura corporal irradiaba terror y desesperación. Probé la manija de la puerta trasera con dedos temblorosos. Estaba abierta. Los secuestradores habían sido descuidados. O tal vez confiaban en que nadie se atrevería a meterse en sus asuntos en pleno día en un área tan exclusiva. Cuando abrí la puerta, el hombre comenzó a hacer ruidos ahogados, tratando desesperadamente de hablar a través de la cinta en su boca. Sus ojos, aunque vendados, se dirigían hacia donde calculaba que estaba mi voz. Pude ver que tenía la piel pálida y sudorosa como si llevara horas ahí. Y había marcas rojas en sus muñecas donde las cuerdas lo habían lastimado. Tranquilo, le susurré en español, aunque no sabía si me entendía. Voy a ayudarte. Todo va a estar bien. No hagas ruido, por favor, pueden estar cerca. Con dedos que temblaban tanto que apenas podía controlarlos. Comencé a despegar cuidadosamente la cinta de su boca. Estaba muy pegada y tenía miedo de lastimarlo. Pero trabajé lentamente hasta que pude removerla completamente. Él respiró profundamente varias veces cuando por fin pudo abrir la boca, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Luego me habló en un español perfecto, pero con un acento extranjero que no pude identificar inmediatamente. Gracias, me dijo en voz baja pero urgente. Por favor, desátame rápido. Pueden volver en cualquier momento. Dijeron que regresarían a las 5. Y ya deben ser casi las 5. Mire mi reloj barato de plástico. Eran las 4:45. Tenía 15 minutos. Tal vez menos. Trabajé frenéticamente en las cuerdas que ataban sus manos detrás de la espalda. Estaban increíblemente apretadas, hechas con una cuerda gruesa que había dejado marcas profundas en su piel. Mis uñas se rompieron mientras trataba de aflojar los nudos. Pero finalmente logré crear suficiente espacio para que él pudiera trabajar en liberarse completamente. Mientras trabajaba en las cuerdas, él me contó rápidamente lo que había pasado. Se llamaba Lascendrau Monti, era empresario italiano. Y había sido secuestrado esa mañana cuando salía de una reunión de negocios en el centro de la ciudad. 3 hombres, me explicó mientras se frotaba las muñecas, tratando de restaurar la circulación. Me esperaron en el estacionamiento de mi hotel. Uno me apuntó con una pistola mientras los otros me subieron al auto. Me trajeron aquí y dijeron que si mi familia no pagaba $5 millones antes de medianoche, me matarían. $5 millones.
Era una cantidad tan astronómicamente grande que no podía ni conceptualizarla. Era más dinero del que yo vería en varias vidas enteras. ¿Por qué me ayudas?, me preguntó. Mientras terminaba de liberarse de las cuerdas, podrías meterte en problemas serios. Estos hombres son peligrosos. La pregunta me tomó completamente por sorpresa. No tenía una respuesta elaborada. Noble, solo le dije la primera verdad que se me ocurrió. Porque nadie merece estar atado e indefenso. Porque si fuera yo la que necesitara ayuda, esperaría que alguien fuera lo suficientemente valiente para ayudarme. Él me miró de una manera que nunca olvidaré. Era una mirada de asombro genuino. Como si no pudiera creer que alguien arriesgaría su seguridad por un completo extraño. Pero más que eso, era la forma en que me miraba, como si realmente me viera. No como la mujer invisible que limpiaba pisos o servía café, sino como una persona real, valiosa. Importante, ¿cómo te llamas?, me preguntó mientras se quitaba la venda de los ojos. Carmen, le respondí. Carmen, repitió lentamente. Como si estuviera memorizando no solo mi nombre sino todo sobre este momento. Nunca voy a olvidar esto. Literalmente me salvaste la vida. Cuando por fin pudo quitarse la venda completamente, pude ver su cara por primera vez. Era un hombre apuesto con ojos verdes intensos que ahora me miraban con una gratitud tan profunda que me hizo sentir incómoda. Tenía una presencia que irradiaba fuerza y confianza. Incluso después de haber estado secuestrado durante horas. Tenemos que irnos de aquí inmediatamente, le dije, mirando nerviosamente alrededor del estacionamiento. ¿Tienes teléfono? Él revisó todos sus bolsillos rápidamente. Llevaron todo. Teléfono, billetera, llaves. Todo, pero conozco esta zona muy bien. Hay una estación de policía a unas 4 cuadras de aquí. ¿Puedes caminar rápido? Asentí. Aunque mis piernas se sentían como gelatina por la adrenalina. Salimos del auto y comenzamos a caminar lo más rápido posible sin correr. Para no llamar la atención. Alison Rowe me explicó que había estado en reuniones de negocios en esta zona durante las últimas 2 semanas, así que conocía las calles. Mientras caminábamos, me contó más detalles sobre lo que había pasado. Los secuestradores le habían dicho que era parte de una banda especializada en empresarios extranjeros ricos. Habían estado siguiéndolo durante días, estudiando sus rutinas, esperando el momento perfecto para actuar. Me dijeron que tenían información detallada sobre mi familia en Italia, sobre mis negocios. Sobre todo, me explicó mientras caminábamos rápidamente por las calles perfectamente pavimentadas del barrio rico. Sabían exactamente cuánto dinero podía conseguir mi familia en pocas horas. Sin ti, continuó. Probablemente estaría muerto antes del amanecer. No creo que mi familia hubiera podido conseguir $5 millones tan rápido. Especialmente considerando las diferencias de horario y los procedimientos bancarios internacionales. La realidad de lo que acababa de hacer comenzó a golpearme mientras caminábamos. Había salvado la vida de un hombre. Yo, Carmen la Invisible, había sido la diferencia entre la vida y la muerte para otra persona. Era algo que nunca había imaginado que podría hacer. Cuando llegamos a la estación de policía, todo cambió drásticamente. Los oficiales trataron a Alison Rowe con deferencia inmediata cuando él mencionó su apellido completo, Alison Rowe Monte. Aparentemente era el CEO de una empresa multinacional muy conocida que había estado en las noticias locales por sus inversiones en Latinoamérica. Me impresionó ver cómo los policías se transformaron instantáneamente en su presencia. De ser funcionarios aburridos haciendo papeleo, se convirtieron en profesionales alertas y respetuosos. Llamaron al detective a cargo, al capitán, incluso contactaron a agentes federales porque se trataba de un secuestro internacional. Yo, por otro lado, fui tratada con la desconfianza habitual que conocía también. Me interrogaron durante horas en una sala pequeña y sin ventanas, queriendo saber exactamente qué estaba haciendo en ese barrio, por qué había decidido ayudar, si conocía a los secuestradores, si tenía alguna conexión con el crimen organizado. Era como si no pudieran creer que alguien como yo hubiera hecho algo heroico sin una motivación oculta. Una mujer pobre, vestida con uniforme de trabajo, que encontraba casualmente a un millonario secuestrado y decidía ayudarlo por pura bondad. Era aparentemente demasiado extraordinario para ser creíble. Señora, me dijo el detective principal, un hombre corpulento con bigote gris. Entienda que es muy inusual que alguien se meta en una situación tan peligrosa sin conocer a la víctima. ¿Está segura de que no había visto a este hombre antes? Le expliqué una y otra vez que nunca había visto a Alison Rowe en mi vida, que simplemente había tomado una ruta diferente a casa del trabajo, que había visto a alguien en problemas y había decidido ayudar. Pero podía ver en sus ojos esa misma incredulidad que había visto toda mi vida, la incredulidad de que una mujer pobre pudiera ser
capaz de algo importante. Alessandro intervino varias veces durante mi interrogatorio, insistiendo en que yo era una heroína y que merecía respeto y gratitud. No suspicacia, pero incluso su testimonio parecía no convencer completamente a los investigadores. Señor Monty, le dijo el detective, entendemos su gratitud. Pero tenemos que investigar todos los ángulos. El secuestro de empresarios extranjeros a menudo involucra redes complejas con informantes locales. La investigación se movió rápidamente una vez que comenzó en serio con la información que Alessandro proporcionó sobre el auto, la ubicación y los detalles que recordaba sobre sus secuestradores. La policía logró rastrear a la banda en menos de 4 horas. Los arrestaron en un hotel de lujo del centro de la ciudad, donde estaban esperando tranquilamente la llamada de rescate. Habían subestimado completamente la posibilidad de que alguien encontrara a Alessandro y lo liberara. Su plan dependía de mantenerlo escondido hasta que se completara la transacción. Cuando los detectives regresaron con noticias del arresto, pude ver un alivio enorme en el rostro de Alessandro. Había estado manteniendo la calma durante horas. Pero era obvio que había estado aterrorizado de que los secuestradores pudieran escapar y vengarse de él o de su familia. Capturamos a los 3, anunció el detective con satisfacción evidente. Encontramos armas, drogas y evidencia de al menos 2 secuestros anteriores. Esta señora, me señaló con una sonrisa que no había mostrado durante todo mi interrogatorio. Les ayudó a resolver varios casos. Finalmente, después de dar mi declaración completa y de que confirmaran que los secuestradores estaban bajo custodia, me dejaron ir. Eran casi las 10 de la noche. Y yo estaba desesperada por llegar a casa para ver cómo estaban mis hijos, especialmente Mateo con su fiebre. Alessandro me acompañó hasta la puerta de la estación de policía, bajo las luces fluorescentes del edificio. Pude ver que se veía exhausto pero también aliviado. Su traje caro estaba arrugado y manchado, su cabello despeinado. Pero sus ojos verdes brillaban con una intensidad que me hacía sentir nerviosa. Carmen, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Necesito tu dirección y tu teléfono. Quiero asegurarme de que estés bien, y también hay algo que quiero hacer por ti. Le di mi información, aunque una parte de mí pensaba que nunca volvería a saber de él. Los ricos tenían sus propios mundos, sus propios problemas. Y yo volvería a ser invisible tan pronto como él regresara a su vida normal. Era lo que siempre pasaba, los momentos extraordinarios se desvanecían. Y la vida ordinaria regresaba con toda su fuerza. Cuando por fin llegué a casa, Doña Mercedes me recibió en la puerta con una mezcla de alivio y preocupación que me hizo sentir culpable inmediatamente. Carmen, ¿dónde estaba? Han sido las horas más largas de mi vida. Mateo preguntó por usted todo el día y no sabía qué decirle, le conté brevemente lo que había pasado. Pero pude ver que no me creía completamente. Era demasiado extraordinario. Demasiado parecido a una película de acción para ser real. Una mujer como yo simplemente no se encontraba con situaciones como esas. Mateo estaba dormido. Pero su fiebre había bajado considerablemente. Doña Mercedes le había dado acetaminofén para niños que tenía guardado de cuando cuidaba a sus propios nietos. Sofía también estaba durmiendo. Pero había dejado un dibujo en mi almohada, una imagen de nuestra familia de 3 personas tomadas de la mano bajo un sol brillante. Esa noche no pude dormir para nada. Me quedé despierta en mi cama, estrecha, mirando el techo agrietado, pensando en todo lo que había pasado. Por primera vez en años, me había sentido útil, valiente, capaz de marcar una diferencia real en el mundo. Había salvado la vida de alguien. Yo, Carmen la Invisible, había sido literalmente la diferencia entre la vida y la muerte de otra persona. Era algo que nunca había imaginado que podría ser. Algo que me hacía sentir como una versión completamente diferente de mí misma. Pero también tenía miedo. ¿Y si los secuestradores tenían cómplices que no habían capturado? ¿Y si se vengaban de mí por haber arruinado su plan? ¿Y si había puesto en peligro a mis hijos por meterme en algo que no me correspondía? Además, estaba la cuestión de Alessandro. Durante esas pocas horas que habíamos pasado juntos, había sentido algo que no había experimentado en años, la sensación de ser vista, valorada, tratada como si importara. Pero él pertenecía a un mundo completamente diferente al mío. Era solo gratitud temporal lo que había visto en sus ojos, ¿verdad? Al día siguiente, miércoles, todo parecía volver a la normalidad opresiva de siempre. Me levanté a las 4:30. Fui a limpiar oficinas, regresé a casa, llevé a los niños a la escuela y me fui a trabajar a la cafetería. Era como si el día anterior hubiera sido un sueño extraño. En las oficinas, nadie sabía lo que había pasado. El señor Martínez me regañó por llegar 3 minutos tarde, los ejecutivos me ignoraron como siempre, y yo limpié pisos y vacié basureros como cualquier otro día. Para ellos, yo seguía siendo la misma empleada invisible e insignificante.
En la cafetería, la señora Patricia ni siquiera me preguntó por qué había llegado tarde el día anterior. Para ella, yo era simplemente un engranaje reemplazable en la máquina de su negocio. Cuando le conté a una de mis compañeras de trabajo sobre el secuestro, me miró como si estuviera inventando historias para explicar mi ausencia. Pero algo había cambiado dentro de mí. Algo que nadie más podía ver pero que yo sentía claramente. Caminaba con la espalda un poco más recta. Cuando los clientes me hablaban mal, no me encogía tanto como antes. Había un pequeño fuego ardiendo en mi pecho, un recordatorio constante de que yo era capaz de cosas importantes. Durante mi descanso del almuerzo, fui a un café internet barato cerca de la cafetería y busqué información sobre Alessandro Monti. Lo que encontré me dejó sin aliento. No era solo un empresario exitoso. Era el CEO de una de las empresas de tecnología más importantes de Europa, con operaciones en 12 países. Había artículos sobre él en revistas de negocios internacionales, fotos de él en conferencias mundiales, entrevistas donde hablaba sobre innovación tecnológica y responsabilidad social corporativa. Era realmente una persona muy importante. Alguien cuya desaparición habría sido noticia internacional, y yo lo había salvado. Carmen, la mujer que limpiaba pisos y servía café, había salvado a uno de los empresarios más influyentes de Europa. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. El resto de la semana pasó lentamente. Cada día esperaba escuchar algo de Alessandro. Pero mi teléfono permanecía silencioso. Gradualmente comencé a convencerme de que había sido solo un momento extraordinario, sin consecuencias duraderas. Que él había regresado a su mundo de millones de dólares y ya había olvidado a la mujer pobre que lo había ayudado. Fue el viernes de esa semana cuando sonó el timbre de mi apartamento a las 7 de la tarde. Los niños estaban haciendo tarea en la mesa de la cocina y yo estaba preparando una cena simple de arroz con huevos fritos. Abrí la puerta y ahí estaba Alessandro. Vestido con un traje elegante, pero con una sonrisa cálida y nerviosa que me tranquilizó inmediatamente. Se veía completamente diferente de cómo lo había visto en el estacionamiento, descansado. Bien arreglado, poderoso. Pero sus ojos verdes seguían teniendo esa misma intensidad que recordaba. Hola, Carmen, me dijo. Espero que no te moleste que haya venido sin avisar. Necesitaba verte, lo invité a pasar. Sintiéndome súbitamente consciente de lo humilde que era mi hogar. Nuestro apartamento de 2 habitaciones era limpio pero viejo, con muebles de segunda mano, paredes que necesitaban pintura. Y la televisión pequeña que habíamos comprado usada años atrás. Pero Alessandro no parecía juzgar nada. Se sentó en mi sofá gastado como si fuera el lugar más cómodo del mundo. Y saludó a mis hijos con una calidez genuina que me sorprendió. Sofía lo miró con curiosidad evidente. ¿Usted es el señor que mamá salvó?, le preguntó con esa franqueza típica de los niños de 8 años. Alessandro sonrió. Sí, soy yo. Tu mamá es una heroína. ¿Lo sabías? Mateo, más tímido pero obviamente intrigado, se escondió detrás de mí, pero no podía dejar de mirar a este hombre elegante que había aparecido en nuestra sala. Primero, me dijo Alessandro cuando los niños regresaron a sus tareas. Quiero que sepas que capturaron a toda la banda. Van a estar en prisión por mucho, mucho tiempo. Así que tú y tus hijos están completamente seguros. No hay absolutamente ningún peligro. Sentí un alivio enorme que no me había dado cuenta que necesitaba. Había estado llevando una ansiedad subconsciente toda la semana, preocupándome por la seguridad de mis hijos. Segundo, continuó. He estado pensando en ti todos los días desde que me salvaste. No solo por lo que hiciste, sino por quién eres. En toda mi vida. He conocido muy pocas personas con tu tipo de coraje moral. Me sonrojé profundamente. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos así. Especialmente de alguien tan obviamente importante y sofisticado. Tercero, dijo, sacando un sobre largo de su chaqueta. Quiero darte esto. Abrí el sobre con manos que temblaban visiblemente. Adentro había un cheque por $50,000 americanos. Me quedé completamente sin palabras. Era más dinero del que había visto en toda mi vida combinada. Era suficiente para saldar todas mis deudas, mudarnos a un lugar mejor, comprarles a mis hijos todo lo que necesitaban. Y aún tener dinero sobrante para emergencias. No puedo aceptar esto, le dije finalmente, aunque mi voz sonaba débil e incierta, es demasiado dinero. Es una fortuna. Carmen, me dijo, tomando mis manos entre las suyas con una gentileza que me hizo sentir segura, mi vida vale mucho más que $50,000. Además, esto no es caridad, es reconocimiento. Es lo que mereces por salvar mi vida. Comencé a llorar sin poder controlarme. Años y años de tensión acumulada, preocupación constante y desesperanza profunda salieron de mi cuerpo en sollozos que no podía detener. Alessandro no dijo nada, solo me dejó llorar, ofreciéndome su pañuelo y esperando pacientemente a que me calmara.
Cuando finalmente logré controlar las lágrimas, él continuó hablando. Pero el dinero es solo el comienzo. Carmen, he estado investigando sobre ti esta semana. Sé que trabajas en 3 empleos, que eres madre soltera, que luchas todos los días solo para sobrevivir. También sé que, antes de tener a tus hijos, estabas estudiando para ser maestra. No podía creer que hubiera hecho esa investigación sobre mí. ¿Cómo había conseguido esa información? ¿Por qué se había tomado la molestia? Quiero ofrecerte un trabajo, me dijo. Mi empresa está expandiendo operaciones aquí en Latinoamérica. Y necesitamos a alguien que maneje nuestros programas de responsabilidad social corporativa. Alguien que entienda realmente lo que significa luchar. Que tenga empatía genuina por las personas que necesitan ayuda. Pero yo no tengo experiencia en empresas grandes, le dije. Sintiendo que esto era demasiado bueno para ser verdad. No tengo títulos universitarios, no hablo otros idiomas, no sé nada sobre el mundo corporativo. Tienes algo mucho mejor que experiencia académica, me respondió con convicción. Tienes corazón. Tienes el tipo de integridad moral que no se puede enseñar en ninguna universidad. El resto sé. Puede aprender, el salario que me ofreció era 5 veces lo que ganaba en mis 3 trabajos combinados. Incluía seguro médico completo para mis hijos y para mí, vacaciones pagadas, oportunidades de capacitación y crecimiento profesional y un plan de jubilación. ¿Por qué estás haciendo esto? Le pregunté, porque necesitaba entender sus motivaciones. Ya me diste el dinero, ya me agradeciste. Esto va mucho más allá de la gratitud normal. ¿Por qué? Me dijo. Mirándome directamente a los ojos, cuando estaba atado en ese auto, pensando que iba a morir, lo único en lo que podía pensar era en todas las cosas que no había hecho en mi vida. Una de ellas era hacer una diferencia real en la vida de las personas buenas, las personas que merecen oportunidades pero nunca las han tenido. Tú me diste una segunda oportunidad de vida. Carmen, déjame darte a ti una segunda oportunidad también. Esa noche, después de que Alison Rao se fuera, me senté con mis hijos en la mesa de la cocina y les conté todo lo que había pasado. Les expliqué que nuestras vidas iban a cambiar completamente, que íbamos a mudarnos a un lugar mejor, que ya no tendría que trabajar 3 empleos. Que ellos podrían tener las cosas que necesitaban. Sofía, con su sabiduría precoz de 8 años, me dijo algo que me hizo llorar otra vez: mami. Siempre supe que eras especial. Ahora el resto del mundo también lo sabe. Mateo, más concreto en su alegría de 5 años. Solo quería saber si ahora podríamos comprar el juguete de dinosaurios que había visto en la tienda y si podríamos comer pizza de verdad en lugar de la que hacía yo con pan tostado y queso. Esa noche dormí profundamente por primera vez en años. No me desperté preocupándome por dinero, no tuve pesadillas sobre cuentas sin pagar. No me levanté en pánico pensando en todo lo que tenía que hacer al día siguiente. Por primera vez en una eternidad, sentí paz.